reporte de cómo está la movilidad y el tránsito en nuestra ciudad capital. Efectivamente, le vamos a dar la bienvenida a Salvador Lugo. Él es miembro de la Dirección Nacional de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Señor Lugo, buenos días, bienvenido a Globovisión, Sí. bienvenido a Primera Página. Buenos días, un saludo a todos los usuarios y bueno, agradecemos el espacio por la situación política, aprovechar el espacio para llamar a la paz, es nuestro principal propuesta, nuestro principal concepto, ¿no? Hablando precisamente de todo lo que es el acontecer político venezolano y lo que se mueve minuto a minuto acá en nuestro país. Para hoy, por cierto, hay convocadas movilizaciones, tanto la convocada por la Mesa de la Unidad Democrática en más de 20 puntos en la zona metropolitana de Caracas, con el objetivo de llegar al Consejo Nacional Electoral. En paralelo también una marcha, una movilización convocada por sectores oficialistas que, tengo entendido, tienen como punto de llegada las inmediaciones de la Asamblea Nacional en la Avenida Universidad. Bueno, su opinión respecto de el país que se está movilizando el día de hoy. Sí, bueno, nuestro país se ha caracterizado en los últimos 20 años por un ejercicio democrático de los derechos, ¿no? Es totalmente válido que las organizaciones políticas, las organizaciones civiles, como se les quiera denominar, llamen a convocatorias, marchen, tengan su presencia en la calle, siempre y cuando se respete la paz y la integridad de las personas, siempre y cuando se respete la paz y la estabilidad del país. Y yo creo que aquí no está en juego ahorita, y no hablo de la totalidad, esas personas que manifiestan, esas personas que tienen su derecho a mostrar malestar por la situación económica, por la situación social, que nosotros reconocemos que hay situaciones que deben atenderse y que se han venido atendiendo, pero no es la forma, la violencia desmedida, la violencia, la eliminación del otro. ¿Cuál sería la forma que usted consideraría válida para manifestar, por ejemplo, el descontento con algunas de las políticas? Los mecanismos están en la Constitución, están establecidos en la Constitución, están establecidos en las leyes de nuestro país. Claro, pero ¿cuál sería? Defíname usted Los mismo. mecanismos están, yo no podía agendarle, yo no soy jefe de las protestas de la oposición. No, pero le pregunto yo no podría agendarle, bueno, la forma es como se han venido manifestando en términos antes de lo que fue estos últimos llamados a ejercer actos de violencia. Siempre se han manifestado. Sí, ahí han estado siempre los estudiantes manifestando en su derecho cívico, participando en elecciones. ¿Hay algo de ilegítimo o violento querer, por ejemplo, llegar hoy a la sede del Consejo Nacional Electoral por parte de un grupo de ciudadanos venezolanos? Yo no te podría llamar eso de ilegítimo. Lo que yo sí te podría llamar es que hay que llamar a la responsabilidad de los convocantes, que le pidan con responsabilidad y que se responsabilicen ante el país de sus actos de convocatoria. Eso es distinto. ¿Y por qué cree que no se les permite llegar? ¿Por qué cree que cada vez que no me hagas preguntas, Gabriel, que yo no soy jefe de seguridad del Estado, no soy jefe de la Guardia Nacional. No, digo, le pregunto, por ejemplo, como activista de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Algo que tenga que ver con la política de seguridad, invita al ministro Reverol, invita a los responsables de la política de seguridad, que tendrán sus motivos y sus motivos de seguridad ciudadana, porque a los sectores de la oposición no es que no se le permite, sino es que no están debidamente establecidas las convocatorias para garantizar la paz del país. Ese es el problema de fondo. El problema aquí no es un problema procedimental o un problema que tenga que ver con si llego o no llego. El país, Gabriel, no es un problema de capricho. El país necesita un entendimiento de sus líderes, de su liderazgo, tanto del sector chavista como los sectores que están alrededor de la oposición, como de todos los sectores que no se encuentran en la dinámica partidista. Ahora, ni en la dinámica. Usted como joven venezolano, señor Lugo, ¿consideraría que hay motivos en este momento para protestar en Venezuela? ¿Cree que hay sectores que manifiestan alguna inconformidad? ¿Esto tiene algún tipo de fundamento? Son preguntas que claramente tienen un contexto social. Entonces, que es claro, son preguntas que ahondan en función de entender que hay situaciones complejas en el país. Una cuestión es manifestar. Aquí hay manifestaciones en el país que no son reprimidas. Aquí hay manifestación por situación de agua, aquí hay manifestación por situaciones que tiene la ciudadanía normal y que el gobierno las atiende, pero las atiende en términos del acompañamiento del Estado y no la represión. No focalice solamente esta protesta que tiene una intención partidista y política y que es parte de un plan de desestabilización de nuestro país.
que se ha venido marchando. Y esto no es... ¿Usted cree que todo esto tiene un objetivo, un plan? Sí, porque esto no tiene ninguna agenda social, esto no tiene ninguna agenda política. Incluso yo te podría decir más, hay sectores ahí que tienen su legítimo derecho de manifestar, y aparte que tienen su legítimo derecho, tendrán razones, pero la dirigencia política es la menos sufrida del acontecer político y social de nuestro país, de las necesidades que tiene nuestro... Tú no te has preguntado por ¿La qué... dirigencia política solo de oposición o la de ambos dirigencia bandos? política como tal. Nosotros los dirigentes políticos tenemos que entender que tenemos que ponernos al función de las necesidades de nuestro país, porque los que decidimos hacer política hay distintas visiones, pero nosotros, la juventud chavista que decidió hacer política, tiene una visión, que es servir, que es acompañar las necesidades del pueblo. Claro, ahora, señor Lugo, y antes de irnos a la pausa, usted ya que habla de la dirigencia política, ¿usted cree que la dirigencia actual de gobierno, los funcionarios de gobierno, del partido de gobierno en el cual usted milita, sufren las mismas necesidades que la mayoría de los venezolanos en el ámbito económico, social, de inseguridad, de lo que es el acceso a productos, medicamentos o de alimentos? ¿Usted cree que lo padecen de igual forma? Yo no entiendo, Gabriel, y yo te lo digo con un sano respeto, ¿no? Y a este programa, porque es un programa que tiene incidencia en la población, en la opinión pública. Yo no entiendo el por qué tú tratas de diferenciar situaciones que existen. Yo no conozco la vida particular de todos nuestros dirigentes. Yo te pudiera decir que yo conozco muchos líderes de barrio, yo conozco muchos líderes de consejos comunales, yo conozco muchos FVC, yo conozco muchos promotores sociales que están ahí al lado de las comunidades echándole pichón, y eso tú no lo relatas. Eso no está en el relato. No, le hago la contrapregunta, señor Lugo, porque usted mismo dijo que la mayoría de los No, yo no he dirigentes... dicho eso, no pongas palabras en mi boca que yo no he dicho, Gabriel. Te pido por favor respeto en esta entrevista. No, bueno, pero porque es que yo usted vengo lo acá a ser acaba de decir. entrevistado, tú me estás haciendo preguntas o me estás haciendo conclusiones. No, yo le estoy haciendo una pregunta y usted debe responderla. Yo te pido por favor que avancemos en la entrevista y que no hagas conclusiones, porque si tú haces conclusiones, que yo le estoy no haciendo podemos avanzar así. Bueno, vamos a avanzar entonces al regreso de la pausa, por ejemplo, con la reunión que está prevista para hoy de la Organización de Estados Americanos. Uno de los temas principales, por cierto, es la crisis política en Venezuela. Ahí y allí temas de los que se van a discutir, y una contrapropuesta, por cierto, que lleva de la delegación venezolana encabezada por la canciller Delcy Rodríguez. Al regreso, temas que vamos a tocar con Salvador Lugo, integrante de la Dirección Nacional de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ya venimos. 7:44 minutos de la mañana, de vuelta con mucho más de Primera Página. Está con nosotros Salvador Lugo, él es integrante de la Dirección Nacional de la Juventud del Partido de Gobierno, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Dejamos pendiente el segmento anterior, señor Lugo, por si usted quiere opinar respecto de este tema. Hoy, esta Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, en esta reunión de cancilleres que tiene lugar en Cancún, México, uno de los temas principales, Venezuela, la crisis política venezolana. Vamos a checar lo que reseña nuestro sitio de internet globovision.com a propósito de este tema. En nuestro sitio de internet, Venezuela será el tema principal en la reunión de cancilleres de la Organización de Estados Americanos. Tiene como objetivo en esta 47ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, tendrá como uno de los temas principales la crisis política en Venezuela, a solicitud de algunas cancillerías que, bueno, han pedido evaluar el tema de la crisis política en Venezuela, que ya es evaluado en anteriores oportunidades en el seno de la Organización de Estados Americanos. ¿Su opinión respecto de esto? Sí, bueno, esto es parte de podríamos decir, de toda esa agenda que se ha montado sobre eso. Una cuestión es las problemáticas que pueda tener cualquier país. Yo preguntaría, en mi uso de razón, yo tengo 27 años de edad, yo nunca recuerdo a la OEA convocando por lo menos una asamblea extraordinaria sobre el conflicto armado en Colombia, sobre la desaparición de estudiantes en el mismo México, caso actual. Incluso en Colombia se está dando un proceso de diálogo y uno de los convocantes, de los que inicia esa reunión en la OEA para tratar el caso de Venezuela es Colombia, y Colombia tuvo un conflicto armado donde pidió incluso que la OEA fuera un acompañante, pero que no se llevara a plenaria, para salvar los procedimientos y la paz interna del proceso, valga la redundancia, de paz en Colombia. Y muchas otras cosas. Yo creo que nuestra dirigencia política, y en este caso hablo de la dirigencia política de nuestro país, de ese sector de la oposición, hablo del señor Capriles, hablo del señor Guevara,
no tienen la responsabilidad suficiente de saber qué se tiene que tratar en casa, sin decir que no se pudiera ventilar en escena pública internacional situaciones que, producto de la globalización y la interconectividad, todo lo que nosotros conocemos, necesariamente llegan a otros países. Pero ellos hablan de la situación económica, hablan de la situación social, hablan de un conjunto de cosas y no entienden que esta agenda lo que hace es más debilitar a nuestro país. No nos debilita solamente al chavismo, debilita al país, debilita al ciudadano a pie, debilita al ciudadano opositor, debilita todo. Claro, pero ¿usted cree que hay crisis política, cree que hay crisis humanitaria en Venezuela? Evidentemente hay una situación política de confrontación, pero que no es de ahorita. Ahorita se ha volvido a elevar. Yo creo que aquí hay que hacer un recuento histórico. O sea, esto viene desde el año 99, esta situación política de los sectores caprichosos, sectores enfermos de poder, que se queden predestinados solamente de ellos a ejercer la función pública y que creen que son los únicos capaces de dirigir un país. ¿Y usted cree que todo esto lo dirime la Asamblea Nacional Constituyente, señor Lugo? Esta situación de los sectores, de estos sectores, el señor Capriles, el señor Guevara, que es una nueva cara, lamentable para su generación política, para él como dirigente político, que habla de una dictadura, habla de una situación de confrontación y vulneración de los derechos de él civiles, y es un señor que viene de ser candidato a concejal metropolitano en el año 2008. Fue concejal metropolitano. En el año 2015 salió electo diputado. El señor Capriles, revisen la trayectoria desde que el presidente Chávez, en el año 98, yo tenía 7 añitos de edad y el señor Capriles ya hablaba de la salida, y el señor Julio Borges. En el año 2001 son los mismos. Señor Lugo. Entonces, en esta situación política, Gabriel, Ajá, para culminar la idea, ¿qué ocurre? Hay un sector político que decidió no dejar hacer el ejercicio de la democracia, porque no es que son demócratas, porque esta agenda no es de ahorita. Paro 2001, paro 2002, golpe de Estado, paro 2003, en el 2004 referendo revocatorio, le ganamos el referendo revocatorio, 2006, 2007 entran en la escena política, entran a las elecciones, por eso, entran si me a la lo escena permite, política. entonces Ajá. le hago de nuevo la pregunta. ¿Cree que esta propuesta de Asamblea Nacional Constituyente realmente va a dirimir todos estos problemas cuando hay un sector que ha manifestado su rechazo? Por cierto, no solo sectores de oposición, sectores aliados al propio chavismo, al gobierno del presidente Nicolás Maduro, han manifestado sus reservas respecto no solo de la Asamblea Nacional Constituyente, sino en la forma en la cual se está convocando la Asamblea Nacional Constituyente cuando no hubo una consulta previa para preguntarle a los venezolanos si desean o no que haya una constituyente. Esa es tu interpretación de cómo se debería llamar a un proceso nacional constituyente. La Bueno, no es lo que constituyente han va a dicho. ir, lamentablemente la oposición, si tiene los votos, como ellos dicen, si tiene la mayoría, como ellos los dicen, y como lo demostraron en las elecciones a la Asamblea Nacional, que fue una victoria de ellos contundente ante nuestra acción política, y el cual el presidente Nicolás Maduro no duró ni una hora en reconocer los resultados, y fue el 5 de enero del 2016, eso vale acotar, dándole un mensaje al país: yo me tengo que entender con esta asamblea. Y se sentó al lado del señor Ramos Ayú, porque es representante ahora de un poder del Estado, y el señor lo que le dijo fue: usted tiene 6 meses para salir del gobierno, yo le voy a dar 6 meses. Eso hay que ponerlo. O sea, ahí inicia la confrontación política. Tú no puedes tú no puedes asaltar un poder público para ir en contra de otro poder público, para deslegitimar, acabar la institucionalidad del país, y eso es lo que está en juego. Aquí no es lo que no está en juego. Lástima que ellos perdieron la oportunidad de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Por qué? Porque ahí podríamos sentar las bases de la paz y no de los tiros. Ese es nuestro llamado. Nosotros queremos paz y vamos a hacer lo último. ¿Tú te imaginas que nosotros también saliéramos con la agenda que ellos plantean? ¿Tú te imaginas lo que ya estuviera en este país? ¿Tú te imaginas si la dirigencia chavista fuera irresponsable y dice: vamos a acabar con esas guarimbas cuando tenemos la suficiente capacidad política, militar para hacerlo? ¿Tú te lo imaginas, Gabriel? Ahora, no lo hacemos porque nosotros queremos hacer política el país. Ajá, pero Queremos hablando de esa incluso- posibilidad, señor Ajá. Lugo, dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela han dicho incluso que se debería entrenar a la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela en la contención de manifestaciones, incluso en el uso. de lo que está pasando en la agenda. Yo te estoy hablando no solamente de la protesta, tú puedes manifestar, pero ¿quién es la responsabilidad de esos muchachos como yo, que de repente pueden tener razones en términos de la situación social, económica, para tú llevarlos a una agenda de matarnos? Esa es la responsabilidad. Yo ahí en la oposición no veo un jefe de Estado, no veo una persona que tenga posibilidad de reconquistar al país, no lo veo. Incluso tienen las condiciones electorales actuales para poder avanzar, lo digo con toda la responsabilidad, en una posible solución política de la situación. ¿Y No dónde es diría así. usted que está la responsabilidad, señor Lugo, de las personas que han sido asesinadas en el marco de las Bueno, manifestaciones en los últimos 80 producto días? de una agenda irresponsable del señor Capriles Radosky,
lo responsabilizo, del señor Freddy Guevara, porque tú tienes que prevenir como sector político. ¿Usted tiene pruebas de que Gabriel, ellos no, directamente escúchame son un momento, responsables? Gabriel, escucha. Tú tienes que prevenir como sector político. Si yo voy a llamar a una agenda de manifestación y si yo digo, te quedan 10 días, ¿qué vas a causar tú? Vas a causar ánimo en tus manifestantes, vas a causar una agenda. Tú tienes que ser. ¿Tú te imaginas que el presidente Chávez en el 4 de febrero del 92 hubiese dicho, voy a generarle el terror con el batallón José Leonardo Chirino y voy a trancar calle? No, él dio una sonada militar. Y hubo una personas rebelión que murieron también. Hubo una rebelión, pero él tuvo la responsabilidad de sus acontecimientos. Hubo personas que murieron, pero él fue a juicio militar. Él no estuvo llorando, no estuvo en la OEA, no utilizó a su esposa de llanto político. Él dijo, yo soy el responsable de estos acontecimientos, yo doy la cara ante el país, yo creo que a este gobierno hay que salir, pero pongo la cara y pongo una opción política. Usted dice, señor Lugo, y además usted responsabiliza, y por eso le quiero preguntar si tiene pruebas para hacer esa acusación directamente al gobernador Enrique Capriles y al diputado Freddy Guevara, que dice, por ejemplo, de que lo que según ha dicho el propio Ministerio Público, funcionarios militares y policiales que han asesinado a algunos jóvenes también en el territorio nacional en el marco de estas protestas. Lo que pasa, el problema es que es primero el huevo o la gallina. Es un debate, ¿verdad? Es un debate. Claro, le estoy preguntando concretamente por escucha, esas muertes, yo te voy a decir, porque han ocurrido. Eso es un debate. ¿Qué ocurre? Evidentemente, si tú llamas a una situación de confrontación, se van a dar casos que tú no puedas manejar, porque no está la situación de manejar. Los funcionarios que han cometido exceso, ahí están a la orden de la justicia. La fiscalía está haciendo su trabajo como yo creo competente. Yo tengo mis reservas, pero ese es el trabajo de la fiscal. Demuestra que hay una separación de poder, que hay disonancia, no es lo que ellos han dicho siempre, está haciendo lo que ella cree competente. Ella responderá ante la historia, ante su actuación. Pero yo lo que yo te llamo es la responsabilidad política. Si tú eres un dirigente, en el 2013, ¿qué razones había para que el señor llamara a descargar la rabia después de perder unas elecciones por 300.000 votos? El señor hace eso porque el señor está en curso en delito de inhabilitación política. Entonces ahora él siente que lo perdió todo y le impuso a la oposición política la posibilidad de perder su capital político. ¿Tú te imaginas en Colombia que Piedad Córdoba, que la inhabilitó la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la República de Colombia, hubiese llamado al caos, a tomar Bogotá y vamos para presidencia y vamos a tumbar Santos? Eso no es el camino es la paz. Yo llamo a los sectores de la oposición, no se dejen imponer, que hemos conversado con muchos de ellos, que estos dos sectores, el sector de Voluntad Popular, el sector de Freddy Guevara y el sector de Capriles, que son dos irresponsables, dos caprichosos, no dejen imponerse la agenda. Vamos a retomar el camino de la política. Ya solo 30 segundos para despedirnos y como usted insiste con esos dos nombres, por eso le pregunto. Si los acusa directamente, ¿piensa acudir al Ministerio Público con algún tipo de pruebas para sustentar esa denuncia? Tienen responsabilidades políticas porque han sumergido al país en una agenda que no es responsable. Ustedes quieren ejercer el poder político de este país, ganen las elecciones, esperen los procesos que tienen que darse. ¿Habrá elecciones? ¿Cree que habrá elecciones? Pero ¿por qué tú pones algo que está en la Constitución? Pregunto. Pero es que es algo, no hubo elecciones en el 2015 a las elecciones parlamentarias. Pero no hubo y no las de reconocieron. gobernadores que también estaban previstas. Pregunta el por qué no hubo las elecciones a gobernadores. O sea, ganen las elecciones y demos el avance, pero no es las balas, es la paz. Y me gustaría que... La paz, y la paz además para todos. Pero no, la paz para todos, porque las balas no tienen diferencia, Gabriel. Ni balas de civiles ni balas de uniformados. Por supuesto, es que eso no tiene diferencia. Muchísimas gracias, señor Lugo.